Hola, hola, yo soy Ektahar Alvarado, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy quiero hablarles un poquito sobre las habilidades lingüísticas. Muy bien, vamos a dar una introducción de lo que será este video. Sabemos que las habilidades lingüísticas se refieren a un conjunto de capacidades que posee una persona para comprender, expresarse y comunicarse eficazmente en un idioma. Pues estas habilidades abarcan tanto el lenguaje oral como el escrito e incluyen pues la comprensión auditiva, la expresión oral, la comprensión lectora, la expresión escrita. Bueno, y estas nos sirven para desarrollar y dominar la gramática, el vocabulario, la pronunciación, la capacidad que tenemos en el lenguaje de manera adecuada para comunicarnos en diferentes contextos y situaciones. Por otro lado, hay estrategias que tienen las habilidades lingüísticas, como lo son analizar los textos para comprender su estructura y vocabulario, la práctica de la comprensión oral y escrita con diferentes textos, participar en debates para mejorar la expresión oral y la argumentación, que es muy importante, recibir feedback, que estos son para corregir errores y mejorar. Y por supuesto, por último pero no menos importante, adaptarse al contexto comunicativo, adjuntando el tono y el estilo según sea necesario. Ahora, la adaptación biológica del ser humano para comunicar información en contextos sociales y culturales se manifiesta a través de diversos mecanismos y habilidades que han ido evolucionando para facilitar la interacción y comprensión dentro de los grupos humanos. Dentro de estos aspectos incluimos el lenguaje y los dialectos, que el ser humano tiene esa capacidad de innata pues para adquirir y realizar o utilizar el lenguaje, ya que este se adapta según el contexto social y cultural. Los dialectos y variaciones lingüísticas pues permiten una comunicación más efectiva dentro de estos grupos específicos. Dentro de las normas de comunicación, pues también está que cada sociedad y cada cultura pues desarrolla normas y reglas comunicativas que dictan la interacción verbal y no verbal. Estas normas abarcan aspectos como el turno de la palabra, los gestos apropiados, los niveles y contacto físico, siendo así esenciales para la comunicación exitosa en diferentes entornos. Los códigos verbales y gestuales. Dentro de la misma línea argumentativa tenemos los elementos del lenguaje y pues dentro de ellos está la fonología, que es el estudio de los sonidos del lenguaje y cómo se organizan, la morfología, que es la estructura de las palabras y cómo forman a partir de unidades mínimas su significado, la síntesis, que es la organización de las frases y oraciones para transmitir así un significado, la semántica, que pues esta es como las palabras se van combinando para crear significados más complejos. Y por último, la pragmática, que es el uso del lenguaje en contexto, incluyendo reglas sociales y convenciones para la comunicación efectiva. Estos elementos trabajan juntos para facilitar la comunicación y la comprensión de un idioma dado. Vamos a hablar un poco sobre la estructura. Esto se refiere a la organización y la disposición de los elementos que componen algo. En un contexto del lenguaje y la comunicación, esta estructura puede referirse a diferentes aspectos. La estructura del lenguaje, que se refiere a la organización de los elementos lingüísticos como las palabras, las frases y las oraciones, de acuerdo a las reglas gramaticales de una lengua específica, que pues estas incluyen la síntesis, que determina cómo se combinan las palabras para formar oraciones válidas, y la morfología, que estudia la estructura interna de estas palabras. Por segunda parte tenemos la estructura del discurso, que se refiere a la organización y disposición de las ideas, de los elementos comunicativos
en un texto o discurso que incluye una introducción, un desarrollo y una conclusión de un texto para así organizar las ideas entre párrafos y secciones. Y también tenemos la estructura de la comunicación, que es la disposición de los elementos comunicativos en la interacción entre individuos. Esto incluye la secuencia de los turnos del habla, la organización de la información y el manejo de diferentes aspectos de comunicación verbal y no verbal. Como tal, este contexto de estructura del lenguaje se refiere en cómo los elementos lingüísticos facilitan la comprensión y la transmisión de la información, que es fundamental para garantizar como tal la claridad y la coherencia de una comunicación oral o escrita. ¿Qué es la psicolingüística y por qué es tan importante en todo esto? Y es que esta es la disciplina que estudia la relación entre el lenguaje y la mente humana, que es donde combina la psicología con la lingüística para analizar los aspectos del lenguaje humano. Como tal, pues va incluyendo en la adquisición y el procesamiento, la comprensión y la producción del mismo, ya que los psicolingüistas, como tal, ellos estudian cómo se adquiere el lenguaje desde la infancia, cómo se procesa, cómo se comprende en el cerebro humano y cómo se almacena, se va recuperando en la memoria, así como también se puede ver afectado por factores como el bilingüismo, la edad y los trastornos del lenguaje. Como tal, esta busca comprender cómo funciona el lenguaje en la mente de nosotros, cómo lo proporciona en una visión profunda donde se desarrolla y se utiliza el lenguaje en diferentes contextos y situaciones. Quedé exhausta de tanta información y de tantos conocimientos, pero complacida de verdad porque es un tema de mucho interés. Te doy las gracias por quedarte hasta el final del video y por tu atención prestada. Espero que hayas aprendido tanto como yo y pues que lo hayas disfrutado muchísimo. No olvides compartir este video, darle like, suscribirte a la campanita y activarla, ¿ok? Entonces nos vemos hasta el próximo video.